Aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina. Viernes 5 de abril del año 2024. En las dos pláticas anteriores hemos llegado hasta quizá las postrimerías del López Mateísmo, de su periodo después del paso de Ruiz Cortines y a punto de entrar al gobierno del presidente Díaz Ordaz. Vamos a tratar hoy de terminar con el gobierno de Díaz Ordaz y entrarle al de Echeverría, que es cuando ya los sistemas de partidos o el sistema de partidos y la forma de hacer política se empieza a parecer más a la corrupción, a este olor nauseabundo que tiene la política mexicana en los tiempos que corren. Comenzamos, pues. El sexenio de don Adolfo Ruiz Cortines, un hombre discreto, un hombre sin las credenciales académicas que suelen presumir hoy algunos. En aquellos años bastaba la licenciatura para sentirse casi un sabio. Hoy ya no es suficiente. Hay que ir al Instituto Patrulla y a las Academias Vázquez a obtener un doctorado o ya de muy jodido un diplomado, ¿verdad? Pero en aquellos años, don Adolfo, un hombre sensato, tranquilo, zorro para la política, colmillón que tenía, y le toca bailar con la más fea, el desastre que dejó Miguel Alemán. Una devaluación en su gobierno y tuvo don Adolfo que devaluar otra entrando. Dos devaluaciones por el desastre, el dispendio, el cochinero, pero sobre todo la corrupción ostentosa, ofensiva, que el alemanismo hizo su divisa de esa corrupción. Grandes fortunas, algunos generales de la revolución se incrustaron y ya algunos civiles incorporados al tren de la corrupción alemanista. En aquellos años, como México era un país relativamente pequeño, con una presencia en el Concierto de las Naciones relativamente también pequeña, el negocio eran los terrenos. Si estaban en un puerto, terrenos de playa, mucho mejor, y en eso Alemán y algunos de sus socios fueron los número uno. Segundo, la Ciudad de México era una ciudad pequeña en aquellos años. Si no estoy equivocado, la Ciudad de México debe haber tenido, cuando llega el 46 que llega Alemán, 2 millones de habitantes posiblemente. Era una ciudad pequeña, fea, chamagosa, ¿verdad? Pero que tenía posibilidades de un crecimiento como consecuencia de esa incipiente modernización e industrialización que impulsó Miguel Alemán para sus cuates, sus favoritos y algunos otros que se acercaban con su mochila por ahí o la del Puebla. Entonces, Miguel Alemán logra hacerse de grandes superficies, todo lo que es satélite y todo eso, y son terrenos que después fueron urbanizados y vendidos a precio de oro. Y el que recibió el beneficio fue el hijo del presidente, Miguelito, que le decían, un hombre que por desgracia la naturaleza no fue pródiga con él en materia de capacidad intelectual. Cuentan alguna anécdota donde él pues era el chico rico en la Facultad de Derecho, hijo del presidente. Entonces que ya al terminar la carrera iba él por una banqueta aquí en el centro y iba caminando. Entonces un compañero de la generación de él, que era trucha inteligente, lo ve y ya lo saluda y le dice adiós, le dice algo así como pasante sin, adiós licenciado sin título, le dice, porque era un hombre que no tenía recursos, entonces estaba batallando para su tesis, etcétera, etcétera. Entonces él le contestó, y adiós al título sin licenciado.
Ese era Miguelito Alemán. Bueno, crece, es que miren, estas cosas debieron haberlas visto ustedes. Le dio a él por la cosa de los viajes espaciales y que Cabo Cañaveral y las transmisiones. Y entonces su ayudante era Jacobo Zabludovsky. El que empezó su carrera televisiva ahí es Zabludovsky al amparo, cargándole el micrófono, porque Miguelito y Cabo Cañaveral, y aquí tenemos esto y esto y esto y lo otro de más allá. Pero era un hombre sumamente limitado. Pero pues la fortuna, terrenos, etcétera, industria, lo que quieran ustedes, y crean un emporio, contrae matrimonio él con una actriz francesa que llegó a México, la señora Christiane Magnani, de alemán. Su nombre artístico era Christian Martel, tuvieron varios hijos, y él viento en popa. Viene el fenómeno económico de la aviación de bajo costo y crearon un proyecto muy interesante de Interjet. Y con un éxito al principio, órale, vamos, no. Y el hijo de Miguelito Alemán, es decir, el nieto del presidente, parece que salió igual de tarugo que el padre. Y no heredaron la inteligencia y la habilidad para los negocios del abuelo. Dicen que se hereda la sífilis, no la inteligencia, al grado tal de que dilapidaron una fortuna. Y ahorita ya andan en boca de todo el mundo porque le deben al SAT, le deben a esto, ya andan. Como son ciudadanos franceses, pues están allá en París, un refugio donde también tiene por ahí alguna buhardilla Marcelo Ebrard y su familia, ¿verdad? Entonces, el alemanismo se convierte a partir de la llegada de don Adolfo Ruiz Cortines en el sinónimo de la corrupción al amparo del poder político. Sin embargo, los negocios que se podían hacer con el presupuesto eran magros, muy pequeños, porque una población muy pequeña, la población del país, sin recursos, etcétera, había terminado la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces el negocio estaba en otra parte, permisos de importación, por ejemplo, en apropiarse de terrenos, etcétera, etcétera. Y entonces salva el sexenio don Adolfo y nombra a su tocayo o designa a don Adolfo López Mateos como candidato. Y en aquellos años la democracia mexicana era tan eficiente que cuando el PRI destapaba a su candidato, automáticamente sabíamos nosotros quién iba a ser el próximo presidente de la República. Bueno, ni Walter Mercado tenía esa capacidad de vislumbrar el futuro. Y fue don Adolfo, un hombre con una visión un poco más moderna, carita, galán, enamorador, un womanizer, dirían en inglés, y decide que es el momento para que México empiece a jugar en las grandes ligas. Primer objetivo, los Juegos Olímpicos. Y se plantea él como un objetivo lograr la sede para México de los palito X, diría un general revolucionario, los 19º Juegos Olímpicos a celebrarse en los Juegos Olímpicos de la 19ª Olimpiada, celebrarse en México en 1968. Y él decide que es el momento de viajar por el mundo para dar a conocer las bondades de nuestro país. En la industria, productos agrícolas, lugar para invertir, etcétera, etcétera. Recuerden que estamos del 58 al 64, donde México era pues el mariachi, el sombrero acá, las canciones, el cine de oro, la época de oro del cine mexicano, pero nada más. Y López Mateos dice, por aquí es. Y se dedica a viajar por el mundo dando a conocer
las bondades de este país y le pusieron por nombre Adolfo López Paseos. Y con fracasos rotundos llegó, no recuerdo si a Australia o a Indonesia, algún país de por allá, y promovió las fresas mexicanas, que las fresas eran una delicia, que las fresas de Irapuato y eran lo máximo. Total que firmaron algunos contratos o algún compromiso, muy bien, pero no contaban con la sinvergüenzada de nosotros los mexicanos. Las fresas de arriba, rojas, sabrosas, dulces, pero las de abajo, verdes, agrias, etcétera, etcétera. Por supuesto que se armó un escándalo y ya no nos volvieron a comprar absolutamente nada. Pero López Paseos salió adelante, se le conoció por sus devaneos amorosos, mientras la señora esposa, doña Eva Sámano de López Mateos, una educadora, se dedicó por su lado también a hacer uno que otro negocito y fundó una escuela que creo que todavía existe ahí en las calles, ahí por Tasqueña, que se llamó Héroes de la Libertad, la primera escuela trilingüe en México. Y ella era la directora, dueña, etcétera, etcétera. Posteriormente, no sé qué pasó, falleció ella, se la dejó a la hija, o no sé, pero el caso es que, bueno, pues ahí está la escuela. Pero López Mateos, a todo lo que daba el romance. Como dijo Pedro Infante, de aquel romance se volvió canción. Ahí andaba. Me gustaban los carros de carreras, cerraban el viaducto y se le metía ahí. Pero salimos adelante. Llegamos al 64, la sucesión, y el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, y el subsecretario de Gobernación, Luis Echeverría, eran dos personajes interesantes. Uno mudo, Luis Echeverría. Callado. Sí, cómo no. Póngale aguacatito. Pero hablar de política, por el momento, solo soy un funcionario en la Secretaría de Gobernación. Y nada. Ellos eran, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, los contactos con la CIA, con el hombre de la CIA aquí en México. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces, 58 a 64, la lucha anticomunista, la Guerra Fría, la amenaza del comunismo ya estaba a todo lo que daba. No olvidemos que el 1 de enero, la Revolución Cubana o cualquier cosa que fue ese movimiento, ¿verdad? Entonces había un temor en Washington y pues había medidas mucho más duras, los que iban a Cuba les tomaban fotos del aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia de la CIA en México y su contacto e intercambio de información con Gobernación, con la Federal de Seguridad, era intenso. Había una interacción entre ambas dependencias, la CIA y la Federal de Seguridad. Y en aquel entonces, el respeto a los derechos humanos, la única ley que se respetaba era la ley de la gravedad, y llegaba algún dignatario extranjero, entonces llegaban a la calle de Mérida, creo que era 186, la sede del Partido Comunista, clandestino, pero todo el mundo sabía dónde estaban las oficinas del partido, y hacían racia y los guardaban 3, 4 días mientras llegaba, se relegaba la visita, y luego los soltaban, bien tratados, bien papeados y lo que gusten ustedes. Pero ese era el nivel que privaba en esos años. El país estaba creciendo, habíamos estado en lo que se llama hoy el desarrollo estabilizador, que muchos, sin conocer lo que realmente fue, lo idealizan. Cuando ya se ponen a estudiar lo que fue, hay un trabajo muy importante del doctor Francisco Gil Díaz, donde hace una disección quirúrgica de lo que realmente fue el desarrollo estabilizador en esa época, pero aún así México estaba creciendo, el campo cosechando
los beneficios de presas nuevas, de la agricultura comercial, la guerra de Corea nos apoyó también, etcétera, vendiendo algodón, etcétera, etcétera. Llegamos así a 1964. Muy bien. 1964 ya estaban dos instituciones, el Politécnico, una institución muy pequeña frente al ya gigantismo de la UNAM, de la tribu unamita, pero ahí estaba el Politécnico con todas sus penurias, pero produciendo quizá los mejores ingenieros en el país. Muy bien. Díaz Ordaz era una persona, un señor de origen poblano, el licenciado, un hombre duro, no solo de carácter, sino también en cuanto a la administración pública, un hombre austero en ese sentido. Quien revise las cifras de ese sexenio deberá reconocer que fue un sexenio bien manejado económicamente. Muy bien. Sin embargo, era un hombre profundamente anticomunista, profundamente de derecha. Pero en esas condiciones en que los norteamericanos estaban deseosos de que México, que era el único punto con el que había contacto con Cuba, hubiera un presidente con esa mentalidad, fue natural que Díaz Ordaz fuera el candidato. Y entonces sube el mudo. Luis Echeverría, de subsecretario, sube a secretario de Gobernación. Un hombre que hasta entonces no se sabía qué pensaba sobre ciertos problemas básicos, la democracia, el desarrollo, el crecimiento económico. Solo soy el secretario de Gobernación y estamos aplicando las directrices e instrucciones del señor presidente. Y punto. Y no lo sacaban de ahí. Muy bien, ahí está. Al mismo tiempo que eso se da, ese avance, esa urbanización, mejoría del sistema público de educación, del sistema público de salud. López Mateos había creado el ISSSTE, de lo que era la vieja oficina de pensiones, el seguro social a todo lo que daba, captando cuotas y no tenía todavía jubilados. O sea que había mucho dinero en ese sentido, teatros, unidades deportivas, lo que guste usted. Y también negocios. Y también había la posibilidad, pero cuidado, con una persona como Díaz Ordaz no había tutía. No era tan fácil como ahora que están los hijos del ya saben quién, o están los primos, está la hermana, está la esposa, está por acá y más allá. En aquel entonces era, vamos a decir, un poco más discreto eso. Y la única gran fortuna que se conocía producto del poder político y de su utilización eran los cercanos y la familia de Miguel Alemán Valdés. Pero, ojo, durante el sexenio de López Mateos y ya con Díaz Ordaz, apareció un personaje oriundo del Estado de México. Algunos dicen que era guatemalteco, pero se acepta que era integrante del grupo Atlacomulco. Adolfo López Mateos gana la presidencia y ahí en ese grupo apareció un hombre bien parecido, galán, profesor, acá y todo, gobernador del Estado de México, el profesor Jorge Hank González. Y aquella cosa burda del alemanismo da paso a la mano izquierda, a la cosa suave de hacer negocios y que tantas pipas por acá y que esto por acá. Y luego de ahí del Estado de México pasó a la CONASUPO y siguió acrecentando su imperio. Al grado tal de que ya Jan González y su riqueza construida como consecuencia del uso, vamos a decir, indebido del poder político, del poder público, dejó atrás aquello que nos sorprendía de Alemán. México todavía era una economía cerrada, entonces había muchas formas de hacer negocios.
Y el profesor Hank las recorrió todas. Y en un determinado momento, vean ustedes cómo la vida es interesante. Había en aquel entonces una persona que ya falleció, don Roberto González el Maseco, que había incursionado en una industria que fue sumamente exitosa y lo es en el mundo, no solo en México, el maíz industrializado, la masa de nixtamal industrializado, Maseca. Y entonces, pues de manera natural, una de las hijas o la hija de don Maseco conoce al primogénito del profesor, pues y como se estilaba ya en las viejas familias, ¿qué le parece, profesor, si juntamos nuestras fortunas y también nuestras familias? Pues las juntaremos, don Roberto, y se juntaron. Y luego surgió el banco, y luego surgió por acá que a comprar Campos Hermanos, y luego agencias de autos, y sigue creciendo al grado tal de que ahorita lo que están quebrados los alemanes y andan ahí escondidos, en el caso del janquismo y de esa familia, grandísimos empresarios. Banorte es un vato que se juntó con el banco que tenían los Hank, que no me acuerdo si era Interacciones, creo, se fusiona con Banorte para tratar de rescatar, porque Guillermo Ortiz con un grupo de sinvergüenzas como él querían quedarse con el control de Banorte, y entonces el nieto de don Roberto, ya acá le dice, ¡pum!, vas para afuera, y ahorita Banorte es no sé si el banco número 2 o número 3 de este país, con una cantidad de negocios y riqueza que la exudan. Esto es casi un chisme. Una vez estoy comiendo yo en un restaurante al cual me invitaron, aclaro, ¿no? El Palm, Die Palm, ahí en el Intercontinental. Y estábamos ahí, una paisana de San Luis Río Colorado, que había tomado un curso de cocina ahí en ese restaurante y tenía vamos a decir, un pase para 2 personas para comer ahí en el Palm. Entonces me dice, oye Ángel, ¿no quieres ir? Pues claro, le digo al gollete, ¿quién le va a correr? Y así fue como llegamos a esa comida. Y estábamos sentados. Para ese entonces yo ya había hecho una buena relación con el gran sommelier mexicano, don Pedro Poncelis. Y ahí estábamos platicando, ya en la plática, etcétera, comimos. Y de repente yo volteo a una mesa que está así, casi frente a nosotros. Y veo una botella que tienen en el centro de la mesa el hijo del profesor Hank, o sea, Hank él era Hank Ron y este señor es Hank González y este es Hank Ron. Muy bien. Y lo veo que está comiendo con alguna otra persona. Y entonces me fijo en la etiqueta, estábamos muy cerca de mesa a mesa y veo que es un Petrus. Petrus, para los que conozcan de vinos, es uno de los vinos quizá más caros comercializados en el mundo. No estamos hablando de vinos de hace 100 años, no, es el vino más caro, la uva Pomerol. Bueno, en un momento se acabaron esa botella y trajeron otra igual. 2 botellitas de Petrus se reventaron ahí. Entonces, ya como yo soy muy mitotero, como buen sonorense, le pregunto yo a un mesero, perdone, le digo, esto no quiero yo preguntarle a don Pedro, le pregunto a usted, ¿cuánto cuesta cada botella de la que consumieron en esa mesa? Y ya ve, 250,000 pesos. Tómala, gateado. Ahí en una comida. Ese es el nivel de la fortuna de los Hank González o Hank Ron. Y se convierte por una frase dicha por el profesor Hank, que es histórica y que pinta la corrupción entre partidos, estructura pública y negociantes, cómplices de funcionarios y también de los que hacían negocios
no muy respetables. Un pobre político, no, un político pobre es un pobre político. Dice uno, y es cierto. Y él hacía gala de eso. El profesor era un hombre que sabía utilizar el dinero. Sabía para qué servía el dinero en la política. El profesor Hank regalaba residencias en las lomas de ese tamaño. Personaje simpático, agradable, buena plática, buen conservador, buena presencia, no se peleaba con nadie y pues empieza a ser mencionado para la presidencia de la República, desde antes de esto que estoy contando. Muy bien. Sin embargo, se atravesó el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con un remanente del siglo XIX, pero que ahí estaba, que establecía que para ser candidato a la presidencia de la República debía ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Y él no era hijo de padres mexicanos por nacimiento, sino por naturalización. Toma, chango, tu banana. Y ahí se le cortaron las aspiraciones. Bueno, las aspiraciones no, pero la posibilidad de ser candidato. Era lo que se llamaba en aquel entonces un churumbel, así les decían a don Jesús Reyes Heroles, que también tenía esa limitante, José Andrés de Oteiza, el profesor Hank, y no recuerdo qué otros nombres. Posteriormente eso se modificó y ya no existe esa restricción de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento. Y el profesor, y empieza él a formar políticos, a apoyarlos y a construir un fuerte grupo político. Para eso termina el sexenio del presidente Díaz Ordaz con la tragedia del movimiento estudiantil del 68. Mal manejado y peor resuelto. ¿Por qué? Si el movimiento del 68 hubiese sido el movimiento del 65, las cosas habrían sido totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque faltarían o habrían faltado 4 años para la definición del candidato. Pero resulta que el octubre del 68, que es la fecha fatídica, ¿verdad? Pues ya estaba a la vuelta de la esquina la sucesión presidencial. Entonces, ¿qué sucede ahí? Al mismo tiempo que se da esa ambición y quién va a ser y esto, y parece entonces Echeverría todavía, yo soy un simple servidor que le sirve a nuestro presidente, el licenciado don Gustavo Díaz Ordaz. Y no lo sacaban de ahí. Y por eso le pusieron el mudo, no hablaba. Nadie sabía qué pensaba Echeverría de los problemas del mundo, ni más, nada. Pero él estaba su caminito, tranquilo. Atendía muy bien a la que decían que era una de las novias o la novia de don Gustavo Díaz Ordaz, a la tigresa. Incluso describe en su primer libro ella a calzón quitado, me acuerdo, de situaciones ahí donde ella, Echeverría y la señora María Estel le pelaban las naranjas y ella ahí acá. A propósito, la casa que le regaló Díaz Ordaz en Las Lomas está en venta. Pueden ustedes ir a verla y si tienen la lana, comprarla. Bueno, entonces era una especie de tranquilidad, pero por debajo, o sea, submecatum, dirían los que conocen de latinajos, por debajo de cuerda, estaba gestándose un movimiento de la clase media ilustrada. Dicho de otra manera, los miles de estudiantes que estaban llegando o habían llegado a la educación superior. Para ese año, 65, 66, ya habíamos tenido la masacre o la matanza del cuartel de Madera en 1965.
Habíamos tenido entradas o tomas de varias universidades del país, la Universidad de Sonora, la Universidad de Michoacán, las normales rurales, etcétera, y también la captura de grupos subversivos, se decía en aquel entonces. Estaba no la represión, sino el combate a ese tipo de grupos que pretendían hacer política pensando en el establecimiento del socialismo, hacer la revolución y derrotar al Estado burgués y al ejército represor, etcétera, lo que era el cliché en aquellos años. Entonces, era fuerte la situación. Y había algo que se expresaba de esta manera. En aquellos años 60, si un joven universitario o politécnico quería hacer política, el PRI tenía las puertas abiertas. Pero si no quería en el PRI, no podía hacer política más que en los grupos clandestinos. El PCM, los trotskistas, grupos acá clandestinos. O los grupos que intentaban mediante la vía armada derrocar al gobierno. Promovido por los cubanos y que llevó a la muerte inútil a cientos, si no es que miles de jóvenes honrados intelectualmente y que se sacrificaron en aras de nada, simplemente la megalomanía y la locura de Fidel Castro y el Che Guevara. Muy bien. De tal manera, pues, que esos estudiantes que estaban en la educación superior, que sumaban, vamos a decir, en la Ciudad de México estaba el Politécnico, estaba la Ibero, era una institución privada, vamos a decir, el Politécnico y la UNAM, deben de haber sido entre las dos instituciones, quizá alrededor de 80, 90 mil estudiantes, posiblemente me quede corto, pero ese sería un buen número. Chapingo, algunas universidades de provincia grandes, que había pocas, quizá en Guadalajara, una en Nuevo León, etcétera, pero el grueso estaba en la Ciudad de México. Y había un ambiente de efervescencia política. Me olvidé mencionar el movimiento de los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo y don Valentín Campa, el movimiento del magisterio encabezado por el profesor Otón Salazar, y un asesinato que fue lo que marcó negativamente al gobierno de López Mateos, el asesinato de un líder campesino en Morelos, Rubén Jaramillo, y a su familia y a su esposa, que tenía un embarazo de 4 meses, un grupo de militares. Es decir, para que ustedes vean que el ejército es pueblo uniformado, ténguele. Así como una partida militar al mando del capitán Lázaro Cárdenas del Río acribillaron en Tlaxcalaltongo a Venustiano Carranza en la madrugada, así un grupo de militares, una partida militar, llegó a la casa humilde de lodo, de zoquete, en Morelos, y sacaron a la familia y ahí los acribillaron. Eso hizo el ejército mexicano, para no recordar lo que hizo Guajardo cuando le tendió una trampa a Emiliano Zapata. Es decir, el ejército tiene sus manchas también, ¿eh? O sea, no es impoluto y que él siempre goody good night. No, no, no. En esta lucha política de los años del siglo XX, nadie se salva prácticamente de las instituciones de poder en México. Al mismo tiempo que se daba eso, los narcos estaban prácticamente dejados no de la mano de Dios, sino de la mano del diablo. Ellos seguían en su negocio, fortaleciéndose, etcétera, hasta que llega un momento, posteriormente, en que llega la famosa Operación Cóndor, al mando del general Hernández Toledo, y eso lo que hizo fue sacar a muchos líderes o jefes de esas bandas y se fueron a Guadalajara. Y así, pero el narcotráfico seguía, estaba construyendo, vamos a decir, un imperio, un emporio, vamos a ponerlo así. ¿Qué hacían los partidos en esos dos sexenios? En primer lugar, hablar de los partidos sería un eufemismo. Nomás había un partido, el PRI. Había remedos de partidos, el PPS, que era el negocito particular de Vicente Lombardo Toledano. Había el PARM, que era un esqueleto ahí para
generales de la revolución, el partido auténtico de la Revolución Mexicana, y estaba el PAN, que era quizá el único verdadero partido, pero que era testimonial. ¿Por qué? Porque en el país entero se sabía que si quería hacer política alguien, el PRI era el camino. Y en ese entonces el Estado mexicano controlaba los 300 diputados federales a través de ¿quién? Del PRI. Controlaba los 64 senadores a través de ¿quién? Del PRI. Controlaba todas las gubernaturas de los estados a través de ¿quién? Del PRI. Controlaba todos los ministros de la Suprema Corte a través de ¿quién? Del PRI. Es decir, estábamos viviendo en esos años no la época del partido único o casi único, diría Salinas años después, sino del poder único. Eso que aprendíamos en la primaria, en civismo, los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, era falso. Nomás había un solo poder, que era el poder ejecutivo. Por eso, cuando se conocía el nombre del destapado, conocíamos el nombre del presidente de la República. Porque en aquellos años las elecciones las organizaba el gobierno federal. Entonces rellenaban urnas, cambiaban actas, cochinero. Punto. Ese era el México de los años 60. De tal manera que la efervescencia que había ahí estaba lista, como diría el presidente Mao. La pradera estaba muy seca, es decir, y una sola chispa podía incendiar toda la pradera. Pero a nadie preocupaba eso. El gran error de la clase política en México, no error, la gran sinvergüenzada, porque obtenían pingües ingresos, era de que eso iba a durar toda la vida. México en el horizonte, México no necesita del mundo, como México no hay dos, y miren nomás, y nosotros, y esto. Entonces, por eso todo el mundo estaba feliz. Y los que hacían sinvergüenzada y media, pues más felices todavía. Entonces, ¿qué pasa con esa efervescencia? Estaba ahí latente. El preludio al 68 son dos movimientos hoy que poca gente recuerda. El 65, el movimiento de los médicos residentes. Mayo de 1965. Y el segundo, la huelga de la Escuela Práctica de Agricultura Hermanos Escobar, movimiento que con la solidaridad del Politécnico y Chapingo llevó al cierre de esa escuela y a abrir la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua en la ciudad de Delicias. Esos dos movimientos son un aviso de lo que podría suceder en México. Pero además, unificó a todas las escuelas del Politécnico junto con Chapingo en un movimiento estudiantil que no tenía una sola demanda propia, sino solamente tenía la solidaridad con una escuela y estudiantes de agricultura en Ciudad Juárez. Y de ahí, ya para ese entonces, pues ya estaba la euforia olímpica. Entonces empieza a surgir en el seno de los aparatos de inteligencia y represión del Estado mexicano, ¿qué va a pasar durante las Olimpiadas? Les recuerdo a ustedes, y esto también es historia, hubo un movimiento estudiantil en Japón que se llamó Singakuren, con Z, Singakuren con K. Ustedes pueden poner ahí un movimiento estudiantil, pero violento acá, con varas de kendo y se enfrentaban a la policía. Entonces, el problema que se plantea para los japoneses en esos años previos a los Juegos Olímpicos del 64, ¿qué vamos a hacer con estos? Entonces, una brillante idea, cuentan las malas lenguas de un estudioso de la CIA, que dice, vamos a provocar para que protesten, para que salgan a la calle, los agarramos, los metemos a la cárcel
y las Olimpiadas se celebran en Santa Paz, como si fuera guión de película. Vámonos, salieron y madres, todos para el bote, en Santa Paz. Entonces, cuando estamos en el 67, no faltó alguien que dijo, oye, pues hubo una experiencia así, a ver, vamos a analizarla. Cuentan las malas lenguas que eso explica la provocación de los granaderos cuando entran a la vocacional 5 a golpear sin razón alguna a los estudiantes de la vocacional 5, previo a la protesta o al recordatorio de la Revolución Cubana, etcétera, del 26 de julio. Y de ahí surge la chispa que incendia la pradera. Los del Politécnico vamos e invitamos, a raíz de la invitación que nos habían hecho los universitarios con la cuestión esta del Colegio de San Ildefonso, y vamos unos y otros, y de repente instituciones de educación superior que no se atrevían ni verse porque se peleaban, de repente aparecieron unidos todas las escuelas del Politécnico, todas las escuelas de la universidad, Chapingo y la Ibero. Y lo demás es historia. Se crea el Consejo Nacional de Huelga y el gobierno, el Estado mexicano, no sabe cómo enfrentar ese movimiento. ¿Por qué? Porque no había experiencia en México para combatir a un movimiento así. Bueno, les diré que los granaderos, a los pocos días acabamos con todos esos camiones que ahora ven ustedes que no tienen puertas por los lados. Andaban los pobres granaderos en los camiones, aquellos que cobraban 50 centavos, y llegábamos corriendo con una bomba molotov mientras les abrían y salían con el escudo, les echamos la bomba y era aquello una tragedia, pobre gente. Es decir, no tenía experiencia el gobierno mexicano en manejar un movimiento donde 225, 230 delegados de escuelas, 71, 72 escuelas, que elegían a sus delegados al Consejo Nacional de Huelga en Asamblea General. No eran las cuotas de que el grupo Noyola, el Mariátegui, y que acá, téngale, en Asamblea. Por eso Pablo Gómez nunca fue al Consejo Nacional de Huelga. Es decir, el gobierno está chin, ¿y qué hago con esto? Y así permitieron avanzar. ¿Y qué hicieron? El 13 de agosto, sí, 13 de agosto, se lleva a cabo la primera manifestación al Zócalo, que va de antropología al Zócalo. Hubo una antes de Tlatelolco a antropología, pero ese día ya la cosa aquella estaba efervescencia pura. Entonces muchos llegaron con su carrito y lo dejaron en los alrededores de antropología para encontrarse ya en la noche al regreso que habían sido vandalizados esos vehículos. Pero llegamos al Zócalo y aquello fue, podemos, sí se pudo, diría el clásico. Y luego el 27 de agosto, madres, otra. Y ya para ese entonces aquello era algo que decía, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ni nosotros sabíamos, esto puede ser una discusión otro día. Y luego llega el 13 de septiembre, cuando ya estábamos a 28 días de los Juegos Olímpicos. Y fue la manifestación silenciosa, porque nos acusaban de vándalos y que ideas exóticas y eso, etcétera. Y al ingeniero, que en paz descanse, Berto Castillo, se le ocurrió la idea de llevar mantas con las efigies de los héroes mexicanos, Hidalgo, Morelos, Zapata, Pancho Villa, etcétera. Y ahí vamos nosotros marchando. Es decir, no había forma de que respondieran, porque al mismo tiempo el gobierno del Distrito Federal, la regencia, encabezada por el general licenciado Corona del Rosal, estaba compitiendo por la presidencia
pero estaba enfrentado a Luis Echeverría, secretario de Gobernación, que ambos estaban enfrentados a Emilio Martínez Manatú, secretario de la Presidencia. Entonces, y Díaz Ordaz ya con un severo problema de salud, desprendimiento de retina, ya era una situación difícil. Entonces, cada quien buscaba cómo hacerle y llegaba por acá. Y llega el 2 de octubre. Primero tomaron la universidad el 18 de septiembre, nos agarramos con ellos a balazos el 23 de septiembre, ahí en el casco de Santo Tomás, que tuvieron que llamar al ejército con tanquetas y todo, porque la policía del DF no pudo. 18 de septiembre, toma de Ciudad Universitaria, 23 de septiembre, pleito, escaramuza, combate en el casco de Santo Tomás. Para ese entonces ya debimos haber dicho, oye, ¿qué va a pasar? No, vamos a hacer un mitin y marcha en Tlatelolco, que vaya de Tlatelolco al casco de Santo Tomás. O dijimos, pues no, bueno, pues nomás concentración, mitin ahí, que fue el 25 de septiembre, miércoles. Y ya se juntó poca gente. Y ante eso, nosotros ni pensábamos que las Olimpiadas, ni madres. El próximo miércoles aquí estaremos. Y en ese momento el Estado mexicano dijo, ya basta. Y entonces vino lo que ya ustedes conocen, la versión que quieran ustedes, y ahí se definió lo que todo el mundo identifica como el movimiento del 68, una noche de tragedia. Marcelino Perelló, que en paz descanse, toda su vida luchó porque no se identificara el movimiento con esa noche, porque el movimiento había sido agosto, septiembre, y luego fue octubre y fue noviembre. Es decir, fue un movimiento de triunfo, porque además haber llenado el Zócalo en esas condiciones, etcétera. Entonces, ¿qué sucedía en la clase política? Confusión total, patadas bajo la mesa. ¿Y quién la ganó? Echeverría. ¿Por qué? Porque le demostró a Díaz Ordaz que no le temblaba la mano para la represión. Y órale, y punto. Ahí se decidió prácticamente la sucesión. A partir de ese momento viene un corredero, algunos se van a la sierra, muy poquísimos diría, otros nos fuimos al campo, seguidores de la línea de masas, línea china o la guerra popular, etcétera. Pero ese fue el parteaguas que marca a las siguientes generaciones. En ese momento, los jóvenes preparados, los que llegaron a la educación superior, se dieron cuenta de que era o muy difícil o imposible hacer carrera política de una manera pacífica, vamos a decir. Y todavía ahí los partidos o se pusieron del lado del gobierno, como el caso del PPS con Lombardo, otros medio callados, etcétera, pero el PRI jugando su papel de comparsa y de cómplice del Estado mexicano o del gobierno mexicano. Y así llegamos al fin del gobierno del presidente Díaz Ordaz. Y el día que destapan a Luis Echeverría, el sector campesino, Augusto Gómez Villanueva y Celestino Salcedo Monteón, a partir de ese momento, aquel hombre que había enmudecido desde 1948-50, ahí empezó a hablar. Ahí. Y duró, no sé, 20 o 30 años, incluso después de que fue presidente, hablando y hablando y hablando y hablando, y no paró hasta que el tiempo, Cronos, hizo su tarea. Es un caso interesante el de Echeverría. Esa disciplina para mantenerse callado, sin emitir una opinión política. Esto nos lleva pues al final del sexenio de Díaz Ordaz. Para ese entonces, la corrupción no tenía los niveles ofensivos de hoy. Se sabía.
había que estar en el gobierno para tener un puesto, una aduana, lo que gusten ustedes. Pero no había los excesos, lo burdo, lo chafa de la corrupción que hay hoy en los partidos, y eso tiene una explicación que se da en el gobierno de Ernesto Zedillo. ¿Qué pasa cuando Echeverría llega al poder? Ganó la elección. Hay un acto que lo relata de manera magistral Luis Espota en el volumen Retrato Hablado, Palabras Mayores y Sobre la Marcha. Es en el volumen 3 de La Costumbre del Poder. A ver si está a la mano ahí, por favor. De ese minuto de silencio en la Universidad Michoacana, la Nicolaita, donde los estudiantes le obligan a permanecer y llevar a cabo un minuto de silencio por las víctimas del movimiento del 68. Y en ese momento el ejército protesta ante el presidente Díaz Ordaz y se generó una situación durante unos días, se acuarteló Martínez Domínguez en el PRI, donde se discutió seriamente si bajaban de la contienda a Luis Echeverría. Habló con los jerarcas del ejército, seguramente les ofreció las disculpas de rigor y que yo no fui, yo no sé esto, que el otro, y ya la campaña siguió. Pero, pues ya le bajó. ¿Cómo se llama? Sobre la Marcha. Aquí está, Sobre la Marcha. Lo pueden encontrar en librerías, es una edición, es una reedición de la primera edición de Grijalvo de siglo XXI. Aquí hay una parte donde magistralmente relata y describe Luis Espota lo que pasó en ese mitin o en esa reunión en la Universidad Nicolaita. Pero se aclaró el panorama, Echeverría llega a la campaña, gana, y en ese momento, o ya para ese momento, ya sabíamos qué pensaba Echeverría. Los pueblos del tercer mundo y con la Revolución Mexicana arriba y adelante. Echeverría toma el poder el 1 de diciembre del 70 con un país dividido, con un país, si bien con una economía sólida, sin problemas de inflación, etcétera, pero políticamente con una fractura tremenda. Lo que llamaríamos la inteligencia o esos miles, decenas de miles de estudiantes que habían llegado a la educación superior, no querían saber nada del gobierno. Y no olvidemos que antes del 2 de octubre o antes del movimiento estudiantil, la universidad era el semillero de los cuadros políticos del Estado mexicano. Y el Politécnico era el semillero de cuadros técnicos del Estado mexicano. Después del movimiento del 68, eso llega en cierta forma a su fin. Y en ese momento, el traspaso intergeneracional se interrumpió. Entonces Echeverría se enfrenta a una situación fracturada. ¿Con qué recursos contaba en aquel entonces don Luis Echeverría? En primer lugar, con el partido que estaba totalmente desprestigiado. No tanto como ahora, pero estaba totalmente desprestigiado y con la carga de los muertos 39 el 2 de octubre. En esas condiciones, ¿cuál era el elemento que tenía Echeverría para tratar de cerrar o ponerle mertiolato a las heridas? El gasto público. Y en ese sexenio, aquellos que conozcan la historia en materia educativa se van a encontrar con una sorpresa. No ha habido otro sexenio donde ha crecido tanto el presupuesto a las universidades públicas como en ese sexenio. Se creó la UAM, se crearon institutos tecnológicos regionales, educación, etcétera, etcétera.
dieron becas al extranjero, premios, etcétera, etcétera, y empezaron a cooptar a ciertas personalidades como Carlos Fuentes, con aquella frase oportunista, o Echeverría o el fascismo, y se va a degustar los mejores vinos franceses y la residencia de la Embajada Mexicana en París. Y ahí se da un rompimiento también con los intelectuales encabezados por Octavio Paz, donde aquella revista de Excelsior, que era plural, se queda en Excelsior y ellos crearon la revista Vuelta y empezaron a difundir o a promover la democracia, la visión liberal, es decir, la libertad, frente a lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, que era el PRI. ¿Qué pasa en ese sexenio de Echeverría? La corrupción empezó a aflorar. No con el cinismo de hoy, pero ya sin el pudor de sexenios anteriores. Obra pública, concesiones, permisos de importación, inversión en el petróleo. Es decir, ya los corruptos, los que habían hecho ya una riqueza en complicidad con los funcionarios, emanados todos del Partido Revolucionario Institucional, ya se sentían con fuerza para salir a la palestra con la riqueza acumulada en sus espaldas. Y empezó una etapa interesante. Ya para ese entonces Jan González pues era un individuo inmensamente rico, pero empezaron a surgir ciertos jóvenes profesionistas que se incorporan al sector público y empiezan a colocarse, a hacer talachas y para acá, para acá, para acá. Y hoy algunos de ellos han empezado a querer crear una dinastía. Sea el hijo, sea la hija, sea el sobrino, sea el yerno, sea la nuera, etcétera, etcétera. Pero ahí es en ese sexenio donde comienza esta nueva etapa de la corrupción, no solo del aparato público y su complicidad con negociantes o con empresarios, entre comillas, sino también la cooptación ya más abierta de los partidos. Encabezado, por supuesto, el PRI, era una oficina del gobierno federal. Oficina, punto. No era de que acá y que no. Eso es posteriormente, en 1996-97, con la reforma electoral del presidente Zedillo. Pero de los años 70 a 76, con Echeverría, y luego la borrachera de la cual hablaremos en la siguiente plática, de López Portillo. Ahí en ese sexenio se sientan las bases para esa nueva forma ofensiva, cínica de la corrupción del sector público mexicano en los tres órdenes de gobierno y también de los partidos políticos. Vamos a dejarla aquí, pues. Espero que a algunos les haya traído recuerdos por la edad que tengan y a otros los haya motivado a conocer un poco más de esa etapa que hoy los partidos mantienen en la oscuridad, porque tendrían que hacer una profunda autocrítica de lo que fueron, lo que hicieron y lo que callaron durante esos años. Ya llevamos 3, entonces ya llegamos al final del gobierno del presidente Echeverría y empezamos allá por los años 30 con don Plutarco Elías Calles y su maximato, posteriormente la presidencia de Cárdenas, luego de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Llevamos 7 presidentes. Nos falta López Portillo, nos falta Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña y el desastre que es ahorita.
O sea que habrá material para la siguiente semana. Aquí termina la parte editorial, casi histórica, de Platica con Ángel.